Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Estamos en contacto con... Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en contacto con Emilio Mustafa, amigo de la casa, de este programa. Le agradecemos siempre que se haga unos minutitos para conversar con nosotros. Emilio, ustedes todos lo conocen, psicólogo, especialista en adicciones, director de asistencia en política integral en drogas. El equipo interdisciplinario que integra Emilio trabaja hace muchos años en el barrio Costanera, en Los Vázquez, y hoy nos estamos comunicando con Emilio para pedir su opinión, más que autorizada, acerca del gran impacto psicosocial de esta fenomenal crisis que estamos soportando en la Argentina y cómo está impactando en las infancias. Ha habido casos aquí en Tucumán, en Mendoza, y acá en Tucumán el 11 de septiembre, justo el Día del Maestro, una niña pequeña intentó quitarse la vida. No se sabe muy bien, no se ha establecido, digamos, con precisión si ha sido a raíz de haber sido víctima de bullying en la escuela Julio Roca. En el caso de Mendoza fue una adolescente que efectuó disparos al aire, fue armada a la escuela. Emilio, está bien esto, por supuesto, y por suerte no ocurre todos los días, pero ¿qué nos está diciendo? Bueno, me parece que no deja de ser preocupante como síntoma social, ¿no? Cuando muchas veces nosotros planteamos, a veces que pareciera ser como a veces las condiciones materiales, como las crisis económicas, sociales, se transforman poco a poco crisis subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Va impactando en la subjetividad y en la vida de la salud mental de la población y también de los distintos sectores, entre ellos los más jóvenes y los niños. Creo que no deja de ser un síntoma también del contexto en que estamos viviendo, un contexto de mucha frustración, un contexto de mucha... cuando hablamos de la deshumanización también es un dato de eso, porque pone en cuestionamiento toda la estructura social y de las instituciones inclusive, ¿no? Porque lo llamativo de estos dos casos que se dieron de niñas se dio en el ámbito escolar, ¿no? Sí. Y cómo la escuela, también está siendo escenario de toda esta situación. Y creo que es muy importante ver la problemática de lo que implica hoy ser joven en Argentina y los adolescentes en Argentina. No solamente por la cuestión de sus problemáticas a veces en consumo de sustancias, sino de lo difícil que es poder desarrollar su vida plena en un contexto donde el futuro lo ve tan lejano, ¿no? Va generando esa sensación de angustia, esta sensación de ruptura y la pérdida de los sostenes. A mí, en los casos particulares, tanto acá en Tucumán, que fue este intento de suicidio de esta nena, me parece que lamentablemente te tendría que decir, es lo que lamentablemente estamos viendo cotidianamente en los barrios, no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo, y que ahora se va complejizando más, y que esto que se visibilizó en la escuela, que sea quizá el punto de una nueva partida, de volver a un nuevo punto de partida para poder ver cómo desde las instituciones escolares, desde las redes institucionales, no solamente se pone en visibilización, sino también en acción. Y creo que en ese sentido hay que trabajar en distintas líneas, digamos. Primero, de la necesidad de la salud mental, como cuando nosotros siempre decimos de política de Estado. ¿Y cómo sería eso en la escuela? En lugares de sostén, en trabajar mucho el tema, por ejemplo, del bullying, que es una problemática que en la escuela y en los
que en adolescente tiene mucha incidencia, Sí. y después empezar a tratar con mucha seriedad de poner en palabras la problemática del suicidio como un fenómeno que está en lo social y muchos en los jóvenes, y acá en la provincia es una realidad, porque muchas veces se habló poco de la problemática del suicidio, y entiendo que había un discurso diciendo de no hablar del tema con la idea de no exponer o generar un efecto cascada, como eran los argumentos muchas veces, Sí. pero pero hay que hablarlo como fenómeno social para poder ponerlo en tapete. Y el caso de la niña mendocina creo que tiene que ver también con desde el bullying, si se quiere, en el caso particular, pero esta cosa de haber llamado un arma a la escuela recordaba mucho lo que pasa cotidianamente en Estados Unidos, ¿no? De cómo los adolescentes en el ámbito escolar y a partir de situaciones muchas veces de ser vulnerados, con desde el bullying y con la cuestión de recurrir directamente al acto a partir de asesinar a alguien a partir del arma de fuego. Obviamente la sociedad norteamericana está mucho más habituada al uso de armas cotidianamente que la Argentina, pero no deja de ser un síntoma también de los discursos de odio que se repiten una y permanentemente en los distintos medios de comunicación y en las redes sociales inclusive. Entonces hay una cantidad de elementos que van conjugando que haya mucha fragilidad psíquica, y más en adolescentes, porque es la etapa adolescente de mayor conflictividad, que como proceso evolutivo, y a la vez con las redes de contención y de escucha bastante fragilizada también, y creo que esto nos lleva a pensar en el abordaje, pensarlo sí o sí desde la complejidad y de la multidisciplinaridad para poder entenderlo, porque no está claro que no son hechos ajenos, no son hechos aislados. Sí. Eso es el primer punto, y creo que en ese sentido se abre el posicionamiento de cómo cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a partir de la escuela, a partir de las redes vinculares y familiares, comunitarias, que permitan pensar dispositivos específicos para poder abordar esto, ¿no? Más en un contexto donde se están cerrando todos los dispositivos de salud que promueve el Estado argentino también, con el gobierno actual, pero bueno, creo que eso pone en tapete. Emilio, y particularmente, ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, del sostén de las redes comunitarias, de la escuela y obviamente de la familia, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde estamos parados ahora en esto último que vos acabas de señalar respecto al desguazamiento, desmantelamiento, desfinanciación, ¿no es cierto?, de dispositivos de salud y bueno, y específicamente en lo que tiene que ver con salud mental? Bueno, estamos en un proceso de desmantelamiento a nivel nacional de los distintos dispositivos que había de cuidado, que había de dispositivos por ejemplo, hoy se está planteando, inclusive ya se empezó a ver un recorte en Cedronar a nivel nacional con las casas de acompañamientos barriales que hay en toda la Argentina, donde estaban las casas de Cristo, organizadas, que se llaman CAC, que tenía que, más allá de trabajar temáticas como de acompañamiento en la temática de adicciones, también se trabajaba temática de sostén adolescente, se hablaba el tema del suicidio. Eso está impactando a nivel de política concreta ya de Estado, el tema de lo que fue el intento y el desfinanciamiento del Hospital Bonaparte, que es un dispositivo de salud mental general. Son pequeños datos que van destruyendo, diciendo de que la salud mental no es un tema importante para el gobierno actual de Milei, sino que lo lleva al plano de lo individual, es decir, que bueno, que necesite es como que se lo pague, digamos, ¿no? Pero este desfinanciamiento y esta destrucción de políticas de Estado, y cuando digo política de Estado digo plan, digo un plan de trabajo de prevención, atención y después también trabajar la posvención, que sería en la estrategia del suicidio, digamos, ¿no? Pero al desfinanciarse, al sacar las políticas de cuidado, tanto estatal como también de fortalecimiento de programas, como pasó con el ESI, lo primero que pasó con las chicas adolescentes, por ejemplo, cuando fue el primer cierre del año pasado del gobierno, está gestando esta fragilidad de estructura para trabajar algo tan complejo, porque esta es una problemática que va a perdurar por tiempo prolongado, lamentablemente, y hay que ir fortaleciendo desde el Estado, de presupuestos concretos, de programas concretos en las escuelas, en los ministerios de Desarrollo Social, en los ministerios de Salud, y a empezar a armar una red integrada que sostenga tremendo daño que estamos atravesando los argentinos con el desmantelamiento de
la estructura del Estado de sostén, de políticas públicas, de la productiva. Creo que esos son los efectos psicosociales de las crisis económicas. Y bueno, y cuando se habla cuando se habla de motosierra, estos son los efectos de motosierra en la salud mental de la población. Claro. Ahora, cuando hablábamos, intercambiábamos ideas por privado, vos me señalabas que a pesar de todo, la escuela sigue siendo, ¿no es cierto?, una red de contención, o debería serlo, ¿no es cierto?, y también los vínculos comunitarios, y vos señalabas el caso de los centros vecinales, de las propias iglesias, ¿no? Exacto, lo que nosotros estamos intentando en medio de este caos, digamos, ¿no?, y de destrucción de la idea de lo colectivo, ¿no?, esta idea de lo individual de pleno en la faceta ideológica que se instala en los discursos, entendemos que la única fortaleza que tenemos que es, primero, potenciar el concepto de salud mental comunitaria, que es a partir de la organización, porque la organización sostiene, la organización permite encontrarte, permite que la palabra circule, permite que las discusiones la palabra circule y a la vez se pueda que los conflictos sean trabajados colectivamente y no pasar directamente al acto. Es decir, si no hay organización que contenga, la violencia se instala, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y hoy, a pesar de la crisis que tiene la escuela, a pesar de lo estallado que están las instituciones todas, incluida la escuela, a la vez la escuela a veces nos quedando muchas veces a nivel institucional la última trinchera a veces que tienen los barrios vulnerables, y no solamente los barrios vulnerables, sino la estructura social, digamos, la escuela sigue siendo un lugar de encuentro. Sí creo que hay fragilidad vincular, sí creo que hay algunos rasgos estereotipados también de las instituciones que es necesario ir a un debate interno y profundo también con el sistema educativo, con los profesores, con las autoridades para poder pensar en contexto de lo que es la dramática que están trayendo los chicos, ¿no? Porque la escuela no deja de ser caja de resonancia de lo que pasa en la estructura social, porque no son una isla, son parte más de lo social, digamos, ¿no? Claro, y entonces creo que es muy importante, primero, defender, sostener, porque en este contexto de intento de financiamiento de la universidad pública, implica también un desfinanciamiento a la educación pública. Claro. Y si empezamos a desfinanciar y a destruir la educación pública, estamos hablando como tener efectos psicosociales horrorosos en el futuro, no digo inmediato, sino a mediano plazo de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes, ¿no? Porque la escuela sigue siendo un lugar de encuentro y sostén, a pesar de ser, no solamente es de enseñanza y aprendizaje de conceptos, sino también en lo emocional, de lo vincular, pero también hay que empezar a abordar las problemáticas que llegan a la escuela, porque también en la escuela llega la problemática de la ¿cómo se llama?, del bullying, sí. También la problemática del consumo. Sí. Entonces la escuela tiene que ser un lugar, pensar la escuela como lugar de sostén y también de poder articular el pensar, el sentir y el hacer en un sujeto integral en un contexto de mucha vulneración, de un contexto muy hostil, ¿no?, en el que estamos viviendo. Y la escuela es un lugar todavía que hay que cuidar un montón. Tenemos 2 minutitos más y te estaba por preguntar de la importancia, además de la interacción de la comunidad educativa, y estamos aludiendo a docentes, etcétera, con las familias de los alumnos y las alumnas, ¿no? Sí, con las familias y no solamente con las familias, sino con la red comunitaria donde las familias viven, que son los barrios, que son las comunidades cercanas. Sí. Creo que es necesario volver a pensar en la red de vinculación, no solamente de la familia con la escuela, sino del barrio con la escuela, digamos, ¿no? Para hacer un circuito mucho más fortalecido y de mayores redes de sostén, porque no está alcanzando solo con la familia nada más, sino con la red estructural comunitaria que sostenga a la familia a la vez y que se sostenga a la familia a la vez en este contexto de tanta angustia social que se vive y de vacío que está instalando estos discursos neoliberales, que está trayendo, como lo estamos viendo con el caso de estas 2 niñas, grave efecto en la salud mental. Por eso no son casos aislados lo que le pasó a estas chicas, sino es un síntoma social, digamos, ¿no? Exactamente. Y hay que leerlo como tal y actuar en consecuencia. Emilio, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Es muy, pero muy importante todo esto, todo este análisis y además esta propuesta, porque es una propuesta concreta, ¿no es cierto?, de la necesidad de articular y bueno, y sí,
y en la medida de lo posible la presencia, por supuesto, de las políticas públicas, es decir, del Estado, ¿no? Desde ya, y por eso nosotros decimos, la salud mental es un proceso de construcción colectiva, no solamente individual, no solamente con el grupo familiar, sino con el contexto de donde viene esa familia, que es comunitario, y a la vez con las instituciones, con las redes institucionales. Sí. Por eso tenemos que pensar en un lineamiento de acción que pueda pensar el proceso colectivo como sostén hoy fundamental de salud mental. Tal cual. Emilio, un abrazo enorme y hasta siempre. Muchísimas gracias, un abrazo, estamos en contacto. Adiós.